A ver, ¿cómo puede ser que uno de los padres de una nación acabe borrado de su propia historia? Pues esa es la increíble y bastante paradójica historia de Fray Francisco de Paula Castañeda, una historia que desde luego merece la pena conocer. Hay que situarse en el momento. Estamos en plena efervescencia revolucionaria, mientras Argentina está literalmente naciendo. Y en medio de todo ese caos de esa lucha, aparece un religioso que no solo se pone a rezar por la libertad, no, coge tinta, coge un pincel y se pone a darle una imagen. Y aquí viene lo más potente, lo que es de verdad fascinante. Esos colores que acabarían definiendo a toda la nación no salieron de un despacho, no fueron una decisión política, salieron de la devoción de la gente. El azul celeste era ni más ni menos que el del manto de la Virgen María, el símbolo más sagrado para el pueblo. Claro, con todo esto, cualquiera pensaría que este hombre sería un héroe nacional, ¿no? Puso toda su fe, su intelecto y su arte al servicio de esa nueva patria. Pero la historia a veces es muy retorcida. Y aquí es donde todo se tuerce de una forma brutal e inesperada. Y esa es la gran contradicción que vamos a analizar. Al mismo hombre que ayudó a tejer la identidad nacional, lo expulsaron, lo silenciaron y encima lo acusaron de traición. La pregunta es evidente, ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, pues para entender por qué cayó, primero hay que ver lo alto que llegó. Vamos a conocer un poco mejor a este fraile que de convencional tenía más bien poco. A ver, que nadie se imagine a un monje encerrado en su convento, para nada. Castañeda era un intelectual de primera. Sí, era franciscano, pero en su cabeza bullían las ideas de la Ilustración. Se leía a los filósofos que estaban prohibidísimos, como Rousseau, y soñaba con una América libre. Y no solo eso, es que fue de los primeros periodistas y el diseñador de la iconografía de la Revolución. Lo increíble es cómo fusionaba dos mundos que parecían opuestos. En sus periódicos, como El Despertador Teofilantrópico, que el nombre ya se las trae, significa amor a Dios y al hombre. Defendía que la revolución y el evangelio iban de la mano. Venía a decir, oigan, que la libertad no es algo en contra de la Iglesia, es que es un regalo de Dios. Y su influencia a nivel visual fue tremenda. Pensemos que mucho antes de que Manuel Belgrano crease la bandera oficial, la que todo el mundo conoce, Castañeda ya estaba popularizando el celeste y el blanco. Los ponía en los estandartes de las milicias. O sea, fue él quien metió sus colores en la cabeza y en el corazón de la gente que estaba luchando. Pero claro, pasa lo que suele pasar. Una vez que se derrota al enemigo común, los que antes eran aliados empiezan a pelearse entre ellos. La batalla ya no era con fusiles, sino con ideas, y en esta nueva guerra, Castañeda acabó en el bando perdedor. El meollo de la cuestión era este. Había dos formas totalmente opuestas de ver el nuevo país. Castañeda y los federales decían que el poder debía estar repartido, que cada provincia tuviera su autonomía. Por otro lado, la élite de Buenos Aires, los unitarios, querían controlarlo absolutamente todo desde la capital. Un choque de trenes, vamos. Y en esa lucha se decidió el futuro de Argentina y el trágico destino del fraile. Y Castañeda, cuya única arma era la pluma, no se cortó ni un pelo. Publicó esto en uno de sus periódicos. ¡Boom! Una declaración de guerra en toda regla contra el gobierno de Bernardino Rivadavia. Fue una frase muy valiente, sí, pero le costó carísima. Fue, en la práctica, su sentencia. La respuesta del poder fue implacable y sistemática. No querían solo callarle la boca, no. El objetivo era borrarlo del mapa como si nunca hubiera existido. Lo detuvieron, lo encarcelaron, lo desterraron y, lo más grave, iniciaron un proceso para eliminar su nombre y su obra de cualquier registro oficial. Desde la cárcel, Castañeda escribió esta reflexión, que es desgarradora. Él lo tenía clarísimo. No lo castigaban por traidor, sino justo por lo contrario. Por querer a su país de una forma que no era la que dictaba el poder de turno. Pero, ¿se puede de verdad borrar a alguien por completo de la historia? Por mucho que lo intentaran, un legado tan potente es muy difícil de hacer desaparecer. Y es que sus ideas encontraron la forma de sobrevivir, en la sombra, pero sobrevivieron. Al final, murió lejos de la tierra que había ayudado a imaginar. Pero hay una cosa cierta. Es más fácil matar a una persona que a sus ideas. Sus escritos siguieron circulando a escondidas, de mano en mano, manteniendo viva su visión. Y ahora, por fin, parece que la historia empieza a poner las cosas en su sitio. Es que sus aportaciones, aunque no salgan en los libros de texto, son fundamentales. Fue un pionero del pensamiento católico democrático. Logró que los colores de la bandera tuvieran una raíz espiritual, no solo política. Y ojo a esto, porque es muy fuerte. Muchos historiadores sostienen que Belgrano se inspiró directamente en el trabajo de Castañeda para crear la bandera oficial. Casi nada. Lo que nos lleva a una pregunta bastante potente.
Si el alma de un símbolo es la idea que representa, si el significado profundo de la bandera viene de sus ideas, ¿no será que el verdadero origen espiritual de la bandera argentina está en la obra de este fraile olvidado? Y con esto llegamos a la pregunta final, que quizás sea la más importante de todas. Si su influencia fue tan profunda, ¿por qué demonios la historia oficial lo olvidó? Lo relegó a una simple nota a pie de página. Yo creo que esta comparación lo resume toda a la perfección. La historia que una nación se cuenta a sí misma suele preferir un tipo de héroe muy concreto, el general, con el sable, el que gana batallas, el que unifica a la fuerza. Es una imagen limpia y poderosa. Pero un fraile con una pluma, uno que escribe verdades que molestan, que cuestiona al poder, esa es una figura mucho más incómoda de encajar en el panteón de los héroes. El relato oficial de Argentina se construyó sobre la idea de la unidad. Una unidad, eso sí, casi siempre impuesta desde el centro. Y claro, la defensa apasionada que hacía Castañeda de un poder repartido entre las provincias, pues rompía esa narrativa. Era una nota discordante. Y fue mucho más fácil borrarlo que intentar explicar por qué no estaba de acuerdo. Al final, la historia de Castañeda nos obliga a ampliar nuestra idea de que es un fundador. Nos recuerda que las naciones no se construyen solo con espadas y cañones, también se construyen en las imprentas, en los sermones y con la valentía de quienes se atreven a pensar y a escribir. Y terminamos con este pensamiento del propio Castañeda que da mucho que pensar. La patria, decía él, no es simplemente un mapa, es un conjunto de recuerdos que compartimos. La historia de este fraile olvidado nos obliga a preguntarnos qué memorias hemos elegido conservar y cuáles, consciente o inconscientemente, hemos decidido abandonar. Y sobre todo, ¿qué nación es la que resulta de esas elecciones?